No hay capturas de responsables. Avanza caso de asalto con 4 muertos en Cali. Sin rastro de médico caleño desaparecido en el Cauca. En Cali, así fue el remate vandálico de los hinchas del América anoche. Del Pascual Guerrero al Pascual Riesgo, cada vez que juega América. En Cali, el drama por la muerte de lideresa del Cauca. El IVA a la canasta familiar, ¿pasará o no en el Congreso? Alisten sus bolsillos, señoras y señores. Y en deportes, las reacciones de los jugadores y los hinchas tras el partido América Caldas. Buenas tardes, bienvenidos a Telepacífico Noticias. Abrimos con las imágenes del sepelio de los 2 guardas de la empresa Brins, Germán David Fontalvo y Cristian Andrés Zúñiga, quienes fallecieron víctimas de asaltantes en un supermercado en el barrio Los Alcázares. A esta hora avanzan las investigaciones por este caso. De otra parte, la familia del médico Sebastián Reina Narváez, desaparecido en Argelia, Cauca, ofrece una recompensa de 5 millones de pesos para quienes ofrezcan información sobre su ubicación. El médico desapareció desde el pasado jueves. Y seguimos con los actos vandálicos de anoche en el Estadio Pascual Guerrero de Cali. Grupos de hinchas del América se enfrentaron entre sí, informa Mónica Santa Cruz. Estos sonidos perturbaron la tranquilidad de las personas que salían del compromiso entre América y Once Caldas. En el exterior del Estadio Pascual Guerrero se presentaron enfrentamientos entre los hinchas y la policía. El SMAT rodeó la tribuna occidental. Sus ocupantes manifestaron que ellos no eran los causantes de los inconvenientes. Mientras que algunos aficionados se enfrentaron verbalmente con los agentes. Finalmente el SMAT ingresó al escenario deportivo para sacar a los manifestantes. No piensen que aquí hay niños, no piensan. Lo que generó el rechazo de los presentes, porque en esa tribuna se resguardaban de los disturbios niños y adultos que no tenían nada que ver con los desórdenes. ¡Ey, muchachos! ¿Por qué no puede hablar? ¿Por qué no puede hablar? Y es que en las últimas jornadas del fútbol, con el América actuando en el Pascual Guerrero, esta zona se ha convertido en un campo de batalla. Gina Ospina está en los alrededores del estadio para conocer las reacciones de las autoridades. Gina, buenas tardes. Buenas tardes, me encuentro a las afueras del estadio, exactamente en el lado occidental, donde se presentaron disturbios entre el juego del América y Once Caldas, porque supuestos hinchas formaron una trifulca en la que tuvo que intervenir el SMAT. Para eso me encuentro con Carlos Alberto Marmolejo, él es abogado y además vive en el sector hace muchísimo tiempo. Bienvenido a Telepacífico Noticias. Carlos, ¿qué dice la comunidad de esto? Muy buenas tardes. No, pues la comunidad está muy preocupada por la situación de orden público y de inseguridad en la región, en este sector de San Fernando, del Templete. Yo le hago un llamado al señor alcalde, quien debe velar por la protección y seguridad de los ciudadanos. Muchísimas gracias, Carlos. Telepacífico Noticias intentó hablar con las autoridades competentes, pero no se manifestaron. Y hasta el momento estamos esperando el pronunciamiento de la DIMAYOR para saber cuál es esa sanción que se le va a dar al equipo y saber si puede jugar el próximo partido como local, que también sería en el próximo semestre. Esta es toda la información que tenemos desde las afueras del estadio. Gina Marcelo Espina Salazar, Telepacífico Noticias, más cerca de la región. Gina, gracias. Se esperan las sanciones de la DIMAYOR y que de una vez por todas se pueda jugar en paz en este estadio de fútbol. Cambiamos de orden informativo. En Popayán fue incautada una chiva cargada de marihuana. Con toda la información está nuestro corresponsal Camilo Fajardo. Camilo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. En un puesto de control, la Policía de Carreteras logró la incautación de una importante cantidad de alucinógenos. 3 personas fueron capturadas por la Policía de Carreteras del Cauca cuando transportaban 500 kilos de marihuana tipo creepy, camufladas en las bancas de una chiva. Tenemos unos focos de intervención antinarcóticos, donde en puntos priorizados de interconexión estamos realizando unos cierres de control para evitar la comercialización de esta marihuana. Según las autoridades, el alijo tenía como destino el vecino país del Ecuador y fue encaletado en el automotor que salió desde el municipio de Pindamó con destino a San Pablo, en el departamento de Nariño. La captura de 3 personas, uno de ellos perteneciente a una etnia indígena, donde incautamos marihuana tipo creepy que bajaba precisamente de estos sitios de Corinto y de Miranda. Las 3 personas capturadas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes, que las presentaron ante un juez de control de garantías que les dio medida de aseguramiento en un centro carcelario. Desde Popayán, Camilo Fajardo, Telepacífico Noticias, más cerca de la región. Muchas gracias, Camilo. Y en Cali se adelantan los detalles para trasladar hacia Buenos Aires, Cauca, a la lideresa Jessica Viviana Carabalí Jiménez, víctima de un ataque a bala del cual no pudo reponerse tras 12 días internada en una clínica de esta capital. Con toda la información está Gustavo Andrés González. Gustavo, buenas tardes. Buenas tardes, pues el cuerpo de Jessica Viviana Carabalí, de 32 años, permanece aquí en la morgue de medicina legal luego de ser trasladada desde la clínica Valle del Lili, donde infortunadamente tras 12 días de estar hospitalizada perdió la vida. La joven pues había recibido 2 disparos por parte, al parecer, de su expareja, un soldado profesional con quien tenía un hijo y que al parecer también lo señalan sus familiares, pues la había maltratado en otras ocasiones. Su familia, en medio de la conmoción del dolor que están viviendo por este deceso, pues piden a las autoridades que se haga justicia y que esta persona sea capturada. Una gran persona, o sea, no se merecía que él le causara esto y que nos causara este daño a nosotros. Entonces, pues es algo que nosotros estamos pidiendo, que se haga justicia. Queremos que él pague por lo que le hizo a ella y pague por lo que le hizo a sus niños, porque son 2 niños que dejó. Pues el cuerpo de esta joven será trasladado en las próximas horas hacia la zona rural del municipio de Buenos Aires, donde era oriunda. Allí se le van a adelantar las respectivas exequias, mientras que los familiares esperan que se haga justicia. La información que registramos desde la morgue de medicina legal, Gustavo Andrés González, Telepacífico Noticias, más cerca de la región. Gustavo, gracias. En Pasto se han multiplicado las llamadas extorsivas a comerciantes de esta ciudad. La noticia está ahora en Nariño con Winston Viracachapa. Winston, adelante. La noticia en el departamento de Nariño, frontera sur entre Colombia y Ecuador, aquí en la ciudad de Pasto, tiene que ver con la campaña que lanzó el Gaula de la Policía Nacional luego que se incrementaran en las últimas horas las llamadas extorsivas contra varios comerciantes de la región. Varios comerciantes de Pasto y otros municipios de Nariño aseguran que se sienten intranquilos con las nuevas llamadas extorsivas que han venido recibiendo en las últimas semanas por parte de supuestos cabecillas de grupos al margen de la ley. ¿Usted está dispuesto a colaborar con la causa, señora Rosario, o no? Señor, pero si yo no tengo plata para colaborar, ¿yo cómo voy a hacer para colaborarle? Mire, señora Rosario, yo no quiero entrar en discusión con usted. Las cosas son muy sencillas. Yo sé usted dónde vive, sé la dirección de su casa y todo. En este momento tenemos gente en el área urbana y en el área rural. Ante estas denuncias, las autoridades aseguraron que dentro de la campaña El que la hace la paga ya han sido capturadas varias personas sindicadas del delito de extorsión. Que no nos prestemos, valga la redundancia, a facilitar nuestro nombre y nuestro número de cédula para retirar consignaciones de las cuales no conocemos su procedencia. Muchas veces estos dineros son fruto de los temas extorsionistas que les estamos haciendo saber. En Pasto, Winston Viracachapa, Telepacífico Noticias, más cerca de la región. Winston, muchas gracias. Uno de los principales desafíos de la paz se vive en el Cauca con la disputa territorial entre indígenas Nasa y los Misaj. Crónica con el periodista Gustavo Andrés González de esta serie periodística. Informe especial. Los desafíos de la paz. Así tengan niños, sean mujeres embarazadas, no importa, le echamos candelas. En estas declaraciones, Marianely Velasco no se refiere a los grupos alzados en armas que por años han rodeado su territorio, ni a un enemigo reconocido,
sino a las consecuencias que hoy sufren ella y su familia producto del enfrentamiento con quienes, como ella misma los llama, sus hermanos NASA. Cuando nos sacaron de ahí nos tocó que estar en la plaza debajo del plástico. A veces llovía, los niños se enfermaban con gripa, con fiebre, con diarrea, vómito. Los nativos inicialmente llegaron hasta esta escuela en el sector La Buitrera, pero después tuvieron que llegar hasta la zona urbana, de donde ante la incomodidad de la comunidad fueron obligados a irse y ahora viven en condición de desplazados, incluso en ciudades como Bogotá. Uno sobrevivir acá en la plaza pública no es como vivir en mi propio rancho. Uno puede vivir en el rancho, puede tener las cosas que uno quiere, las gallinas, caballos, los animales de todo. Y para vivir en una plaza no es así. Estas familias que lo perdieron todo en medio de un conflicto interno se dividen entre los que guardan las esperanzas de que, según ellos, los nazas del resguardo La Laguna, que se adjudican la titularidad de los predios que bordean desde el centro del Cauca hasta la ladera del río titular del departamento, recapaciten, y los que apelan a que la fuerza pública les ayude a retomar el control de lo que perdieron. Pausa y al regresar entrevista sobre el proyecto de financiación presentado por el Gobierno Nacional que contempla gravar con IVA algunos productos de la canasta familiar y hasta los servicios de los contratistas profesionales. Ya regresamos. La entrevista del día con Óscar López Noguera. Un saludo especial a todos los televidentes de Telepacífico Noticias. El tema de esta entrevista de la emisión es la ley de financiamiento que cursa en el Congreso y con la cual el gobierno aspira a recoger 1.6 billones que en este momento no hay en el presupuesto nacional. Nos acompaña el doctor Julio César Alonso, es el director de CIENFI, el Centro de Investigaciones y Finanzas de la Universidad ICESI. Bienvenido a Telepacífico Noticias. Cordial saludo a todos los televidentes y a ti. Estamos hablando que el IVA, dentro de ese proyecto, ¿cómo cambia? ¿Qué productos además van a ingresar, aparte de los que ya están grabados con el 19%? Bueno, aquí básicamente lo que tenemos es un cambio trascendental en el IVA, porque lo que está buscando el gobierno es gravar universalmente a todos los productos y dejar muy poquitos excluidos. Entonces, básicamente la mayoría de la canasta familiar van a quedar ahorita grabados, cosa que no está grabada. Por ejemplo, la carne, el pollo, los pescados, la papa, son los productos básicos, entonces todo va a quedar grabado. La mayoría de la canasta familiar va a quedar grabado, los que van a quedar exentos van a ser muy pocos. Muy pocos, pero también hay un cambio con el tema incluso de los IVA para los contratistas, ¿cómo es eso? Sí, los servicios personales que se facturan, lo que facturan los contratistas tienen IVA, hoy tienen IVA, la diferencia de lo que tenemos hoy a lo que tendríamos si pasa la reforma es que el umbral bajó a partir del cual los independientes que facturan tienen que empezar a declarar a hacer una declaración de IVA. En otras palabras, lo que está ocurriendo, lo que ocurre en términos generales es que vamos a pagar mucho más IVA a todos los colombianos. Un médico, por ejemplo, va y atiende al paciente y en el momento de facturar debe cobrar IVA. Bueno, los médicos en especial son de esos servicios que quedaron excluidos, los servicios de salud, los servicios de educación y los servicios públicos son de los pocos que quedaron sin IVA. Volviendo a la canasta familiar, este año hemos tenido el tema del 19% del IVA en muchos productos y eso ha mermado el consumo, eso ya está comprobado. ¿Qué puede pasar cuando ahora va a haber más productos con IVA? Bueno, a ver, lo que es claro y lo que muestran los datos es que el consumo sí se vio afectado con el aumento del IVA de los productos que están en 16, de la tasa, del 16 al 19. Eso está claro, eso está documentado. En esta reforma hay, digamos, un poquitico de zanahoria en el sentido de que baja la tasa, se pasa del 16 al 18 y en el 2022 baja al 17 para quedarse ahí. Pero eso no es un punto más, un punto menos. Claro, ese es un poquito de zanahoria, pero el garrote grande está por el lado de gravar los productos de la canasta familiar, cosa que no está. ¿Usted piensa que como está planteado este proyecto es un garrotazo para los colombianos? Bueno, hay una cosa novedosa que hay que reconocer en este proyecto y es la compensación. Una compensación a las familias de ingresos más bajos. Pero entonces, ¿qué va a pasar también con la clase media, que es la que finalmente va a terminar pagándolo? Tanto el IVA, las retenciones, tiene que pagar si es independiente de la salud, ¿qué va a pasar ahí? Claro, no, definitivamente el garrotazo es grande y aquí hay que entender un poquito que hoy
o la propuesta del gobierno es, mire, si usted tiene ingresos mensuales por debajo de la línea de pobreza, que son 250.000 pesos mensuales, más o menos, le vamos a devolver el equivalente a una cosa así como 50.000 pesos mensuales. Pero, por ejemplo, no se tiene en cuenta ahí las familias que ganan un salario mínimo. Las familias que ganan un salario mínimo gastan muy buena proporción de sus ingresos en esos productos que mencionamos ahorita que van a empezar a pagar IVA. Y se les va a subir la canasta familiar. Y ellos sí no van a recibir una retribución. Entonces, yo no diría que clase media, también de ingresos bajos, no tan bajos, pero siguen siendo bajos. 2 alto y el 3, por ejemplo. Y el 1 también, porque un hogar que viva con un salario mínimo no recibirá esa ¿Usted qué cree que va a pasar en el Congreso, ya al final con este proyecto de ley? Yo dudo mucho que este Congreso tenga el ambiente en el Congreso, va a ser muy difícil. Pero viene un año electoral y precisamente, no hay recursos, y el gobierno está desfinanciado. Pero no hay una cosa más impopular que aprobar impuestos. Y yo creo que muy difícilmente la clase política se va a dar la pela de aprobar esa reforma como está. Yo creo que al paso que vamos, la reforma se va a caer en el Congreso. Y se va a caer en el Congreso y vamos a tener una situación un poco delicada a finales del año porque no vamos a tener el suficiente dinero para financiar los gastos del próximo año. Y eso implicará o dos cosas, o aumentar la deuda o recortar el gasto para el próximo año. ¿Cuánto debería recortar entonces el gobierno el gasto? Pues a ver, necesita 1.4 billones de pesos, se supone que esa reforma logra el 1.4 billones de pesos. Si no pasa, muy probablemente estemos por el orden de solo de la mitad de eso o un poquito menos. O sea, tendría que recorrer todos los recursos. Entonces, fácilmente estamos hablando de 0.7 billones de pesos que hay que buscar, que es un dinero grande. Doctor Alonso, pues nos deja un poco preocupados y seguramente los televidentes. Vamos a ver qué pasa en el Congreso. Gracias por estar aquí en Telepacífico Noticias. Mucho gusto. Muy bien, vamos a una pausa y ya continuamos con más información en Telepacífico Noticias, más cerca de la región. Una 25 minutos. Hola, buena tarde, ¿qué tal? Iniciamos el bloque de deportes de Telepacífico Noticias con una lamentable y penosa noticia. El sensible fallecimiento de Raúl Palomino, un excelente narrador. Paz en su tumba y acompañamos a su familia. Y ya en lo deportivo, aquí están las reacciones después del empate anoche en la última presentación como local en el 2018 del América de Cali de sus jugadores. Buen partido donde nos deja tranquilos, buscamos ganar por todos los medios, el equipo tuvo buena actitud, buena entrega. El equipo tuvo la gallardía y tuvo el carácter suficiente de sacar el partido del fondo, porque lo teníamos complicado. En el primer tiempo me estaba doliendo acá atrás, entonces yo le dije al profesor que me estaba doliendo mucho y que me sacara, entonces el profesor me dijo que aguantara 20 minutos más, entonces ya le hice seña a ella que no podía más. Creo que merecimos ganar, me parece que merecimos ganar, fuimos los que buscamos el partido, tuvimos intensidad, me parece que tuvimos las situaciones más claras de gol, un penal que no nos cobran en el segundo tiempo, me parece que hoy hicimos un buen partido contra un rival candidato a título. En el fútbol tiene que haber buen comportamiento y aquí está la reacción de aquellos que, independientemente de la irregularidad futbolística del América, conceptuaron para Telepacífico Noticias. Salgo aburrido un poco por lo de Pecoso y con Conde, porque cómo van a cambiar a Saya era el que está dando el partido. Ha sido una campaña muy dolorosa para el hincha. Todo está arriba, tienen que tomar buenas decisiones, si no vamos a tener que otra vez preocuparnos por el descenso. Al menos no se perdió, pero se dejó un sinsabor. Se equivocaron en sacar muy temprano al pelado Saya porque pues le estaba al menos dando preocupación a la defensa del Once Caldas y pues a replantear es lo que se llama, a replantear porque la verdad no solamente hoy América, el fútbol vallecaucano está venido jamás, América, Cali, Cortuluá, todos los equipos son el hazmerreír de los demás equipos de Colombia. Eso es una despedida lánguida del equipo, ya que pues tuvimos prácticamente el resultado en el bolsillo, ¿no es cierto? Nos le vamos a quitar. Tiene más sangre la yuca, jugadores muertos, jugadores pasivos, jugadores sin ganas, no sudan la camiseta, como que la plata se la dan en medallitas de San Antonio, porque como que la plata tampoco la quieren. Y del América al Deportivo Cali, Hollywood, Tom Cruise,
Misión imposible. Eso es lo que tiene el conjunto azucarero para la posibilidad de clasificar. Atención que hoy se juegan 2 partidos cruciales, Nacional Equidad, Petrolera Junior. Si Nacional suma 3 puntos, desaloja a Águilas y el Deportivo Cali en la última fecha ante Pasto deberá ganar y esperar que pierda Águilas, que pierda Santa Fe y que pierda Atlético Nacional. Por eso la misión para el Deportivo Cali sin Tom Cruise y sin estar en Hollywood es demasiado imposible. Prácticamente todo lo entregó el sábado en el Estadio Alfonso López de Bucaramanga tras su derrota 1-0 ante el conjunto santandereano. Una verdadera pena para un equipo que este año perdió el primer semestre, perdió la Copa Águila, perdió la posibilidad de ser semifinalista de la Copa Suramericana y esta noche tendremos la polémica sobre el mal momento futbolístico, Rubén, tanto de Cali como del conjunto americano. Muy bien, muchas gracias Jaime por los deportes. Seguimos con la Vuelta al Gato, sección de Telepacífico Noticias, donde están los que suenan. Un saludo muy especial a todos los televidentes aquí disfrutando de esta brisa maravillosa que nos llega desde el Océano Pacífico. Tengo un invitado musical, Patio 4, bienvenido a Telepacífico Noticias. Hablemos de esa canción tan maravillosa que es nueva, Biribiri. Biribiri es una canción basada en las murgas del Pacífico, como ay biribiri, biribiri, tápalo, ay biribiri, biribiri, va. Una canción donde nombramos a Jerry Mina, tuvimos el placer de enviársela, le gustó muchísimo, por ahí nos van a estar enviando videos de él bailando la canción también. Hay algo que me gusta resaltar siempre de tus producciones y es la dirección de arte, la manera en la que te vistes, cómo quieres expresarte a través del vestuario. Siempre es muy peculiar, antes se usaba un estilo muy estadounidense, ahora tratamos de hacer algo muy dinámico en este video, se va a ver mucho color, se va a ver mucho baile, se va a ver mucha alegría. Quisimos usar una modelo, una paisana tumaqueña. Así es, esta ha sido toda la información por el momento. Para Telepacífico Noticias informó Violeta González y no se pierdan de toda la nueva onda musical. Cerramos esta emisión de Telepacífico Noticias. Los dejamos con las buenas noticias del Valle del Cauca.